Bueno, yo creo que precisamente el municipalismo es esa oportunidad que estaba comentando antes de demostrar que se puede hacer política de otra manera. Yo creo que hay, más allá de los casos de corrupción o de las malas prácticas, hay un modelo agotado. O sea, el sistema de partidos como lo hemos conocido hasta ahora se ha agotado, ¿no? Eran, pues eso, partidos muy grandes que iban a consolidar sus posiciones de gobierno y que han hecho una guerra de siglas a la que estamos acostumbrados, ¿no?, en las últimas décadas. Creo que estamos pidiendo desde la ciudadanía que aprovechemos esta crisis en positivo para dar un paso más allá y para demostrar que se puede hacer política, eso, en base a objetivos, a propuestas, a códigos éticos, ¿no? Entonces, eso es la propuesta. Eso se puede llamar Barcelona en Comú, se puede llamar en La Coruña, se puede llamar Marea Atlántica, ¿no? Depende de la situación, se puede llamar de otras maneras. Yo eso no lo vivo como una fragmentación, yo eso lo veo como una profundización democrática, lo veo como una implicación ciudadana donde la gran noticia de estas candidaturas es que miles de personas, porque decíais ahora, ¿no?, que sí, abogados, ecologistas, profesores universitarios. En realidad, de verdad, os invito a venir a Barcelona en Comú. Hay todo tipo de personas, hay todo tipo de profesionales, hay todo tipo de activismos, hay amas de casa, profesores, hay todo tipo de gente. Y esa es la riqueza y la potencia de estos procesos. Vamos a continuar con Natibel. Adelante. Sí, usted, señora Colau, ha puesto en evidencia, ha dicho alguna vez, ha hablado del exceso de personalismo de Pablo Iglesias. No le culpa a él, le culpa a la sociedad mediática que necesita fenómenos mediáticos como él, como usted, y tira de ellos, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿No le parece un peligro, de todas formas, personalizar demasiado en ustedes? ¿Y cómo se ve en un cartel como candidata a la alcaldía su cara en todas partes? Bueno, es cierto que vivimos en una sociedad mediática donde hace falta portavoces, ¿no?, y donde además se tiende mucho a buscar a caras concretas, especialmente que tengan facilidad de palabra, y se cae fácilmente en el personalismo. Yo creo que hay que ser conscientes de ello y que lo que es importante es que eso se gestione de forma colectiva. Yo creo que la clave del éxito, para que realmente no hayan derivas personalistas, ¿no?, más allá de la presencia en los medios de comunicación, es una herramienta comunicativa. Entonces, lo que es importante es que lo que yo diga no sean las ocurrencias que yo tenga aquí esta noche, sino que sea el fruto, como es en mi caso, del trabajo, de meses de esfuerzo, de implicación, de compromiso, de centenares de miles de personas que se están dejando la piel. Me gustaría destacar, porque es que no es cualquier cosa, o sea, candidaturas como la de Barcelona en Comú, yo hablo de Barcelona en Comú porque es la que conozco en primera persona, pero que me consta que no es el único proceso, y de hecho hay muchos más que los que se han señalado ahora en el mapa, ¿no? También faltaban Málaga, Zaragoza y muchos otros, ¿no? Pues una de las características es que se están dejando la piel literalmente, y os lo digo porque lo estoy viviendo en primera línea, ¿no?, centenares de personas que, teniendo trabajos precarios, familia que conciliar y tal, de forma desinteresada se están dejando la piel durante meses para hacer programas súper detallados, para hacer toda la estrategia comunicativa, para hacer la logística, para un montón de trabajo invisible que cuando vienes aquí al plató evidentemente eso no se ve, ¿no?, pero que sin ese trabajo no existiría. Sinceramente, por lo que yo conozco, los partidos tradicionales que han gobernado nuestras instituciones, no hay ni uno solo que, sin poner dinero por el medio, pudiera hacer ni un 5% de lo que están haciendo esas candidaturas. Para mí, eso es una de las señas más claras de que efectivamente es algo diferente, porque mucha gente se está dejando la piel porque cree efectivamente que estas candidaturas pueden cambiar las cosas. Déjeme recordar, señora Colau, que usted se hizo personaje mediático, se hizo famosa en una impresionante intervención en el Congreso de los Diputados, donde, entre otras muchas cosas, llegó a llamar criminal al representante de la banca, a un banquero. ¿Sabe usted que están dando clases por los colegios los banqueros sobre educación financiera? ¿Qué le parece? A ver, que se haga educación financiera así en abstracto me parecería bien. En un mundo muy financiarizado, ¿no?, me parecería bien. Lo que pasa es que en nuestro caso me parece una mala señal porque no se ha puesto freno, no se han cambiado las leyes para evitar todos los abusos financieros que se han dado en nuestro país y que no solo han afectado a la gente estafada, a la gente desahuciada o a la gente estafada por las cláusulas suelo, a la gente estafada por las preferentes, a la gente estafada por el IRPH, a las tantas estafas que acumulan las entidades financieras en nuestro país, que todavía no han tenido que pagar sus responsabilidades por ese cúmulo de estafas que no han afectado, insisto, solo a la gente estafada, sino al conjunto de la economía del país, porque si tenemos el paro masivo que tenemos en este país y nos cuesta tanto salir de la crisis, es en gran parte por la responsabilidad de esos actores financieros. Entonces, claro, que no se hayan cambiado esas leyes que han permitido todos esos abusos, que no se haya hecho pagar las responsabilidades a los responsables del sector financiero y que, en cambio, se les invite a dar clases en las escuelas, eso me preocupa porque efectivamente la solución no pasa por ahí, la solución pasa por evitar los abusos, no para que la gente se prepare para no ser abusada, ¿no?
Y otra pregunta más. Si llega a ser alcaldesa, ¿qué hará con la policía antidisturbios? Y luego otra más, ya en el mismo tema. ¿Qué pasaría si usted es alcaldesa y le hacen un escrache, pues la gente del PP, por ejemplo? Muy bien. Bueno, pues a ver, sobre el tema de la policía antidisturbios, creo que habría que hacer un previo y por seriedad, ¿no?, hablar de seguridad. Y yo creo que la seguridad es una prioridad, pero tenemos que definir el concepto de seguridad. Yo creo que desde la ciudadanía, una ciudad para mí segura es una ciudad en la que no se producen desahucios, en la que no se dispara la desigualdad, en la que no se precariza cada vez a una gran mayoría de la población. Es una ciudad en la que las mujeres pueden caminar tranquilamente por la noche o ir en transporte público sin sentirse amenazadas. Es una ciudad en la que los niños y las personas mayores pueden estar en el espacio público sin sufrir una contaminación insoportable o una presencia excesiva del coche. O sea que habría que definir primero seguridad, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, hay que invertir sobre todo en políticas para hacer la ciudad ampliamente, realmente, sólidamente segura, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra. Luego, la policía entiendo que está para unos casos concretos. En el caso municipal yo entiendo que el sentido de la policía, sobre todo de la policía urbana, ¿no?, es temas de tráfico, es otros temas que no el de antidisturbios. Es en grandes ciudades y en concreto en Barcelona donde hay un cuerpo muy grande, exageradamente grande de policía antidisturbio que no existe en otras ciudades, ¿no? Yo creo que eso habría que reducirlo y tender a la desaparición y apostar por una policía de proximidad, como se hace en otras ciudades europeas, por la mediación, ¿no?, y por evitar las causas que generan la inseguridad o los episodios de conflicto. Entonces, creo que habría que tender a ir disminuyendo la presencia de policías antidisturbio, que además en la ciudad de Barcelona, desgraciadamente, hay que revisar los protocolos porque han protagonizado diferentes casos de situaciones que han acabado en los tribunales con condenas graves por casos de torturas, etcétera, ¿no?, y que por lo tanto hay algunos cuerpos que claramente tienen que ser revisados. Con los scratches que le preguntaban a ti. Ah, sí, bueno, los scratches, se quedó ahí la anécdota, ¿no?, de la experiencia de la PA, pero en realidad a mí me parece que de los scratches no se puede hablar de forma aislada. O sea, cuando se ha llegado a hacer scratches en Argentina como aquí, la gente no hace scratches porque sí, digamos, ¿no? Cuando se llega a una situación de scratches es porque había una situación de falta de diálogo, porque no se estaba escuchando a la población, porque había una situación de vulneración de derechos fundamentales, se interpelaba a los políticos responsables y los políticos responsables despreciaban a la ciudadanía y ni siquiera la escuchaban. En esa situación se produjeron unos scratches pacíficos, como la misma justicia ha reconocido. Le pregunta si el scratch es usted el no tengo ningún problema. O sea, creo que la verdad no voy a dar motivos para que se me hagan scratches porque sencillamente voy a ser una alcaldesa que va a estar a pie de calle, que va a estar accesible siempre en la medida de lo posible, tanto yo como todo mi equipo, y por lo tanto creo que los scratches dejan de tener razón de ser. De hecho, por ejemplo, una de las medidas que yo ya he implementado, aparte del tema de la declaración de la renta y tal, es hacer pública la agenda. Creo que también debería ser una práctica normal que todo acto público, no solo acto público, sino reunión también con cualquier agente, pues sea siempre pública. Por lo tanto, va a ser muy fácil encontrarme a todas horas. Tengo que comentarle por otra cuestión que ha sido actualidad, de nuevo hoy mismo, ha vuelto a la palestra esta misma mañana, en voz además del segundo de Convergencia i Unió, del señor Rull. Vamos a escucharle. Muy bien. No és viable com una autonomia dins Espanya. No és viable. Nosaltres no podem garantir l'estat del benestar a la gent d'aquest país. Si continuem així, Catalunya entra en col·lapse. Bueno, es el número 2 de Convergencia Democrática. Corrijo, adelante. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Bueno, son varios temas, ¿no? Estoy de acuerdo y además es una opinión compartida en Barcelona en Comú que efectivamente, o sea, el estado de las autonomías se ha agotado y ha llegado a un colapso, y más con la última época del gobierno del Partido Popular, ¿no?, que ha sido más recentralizadora, autoritaria, cerrada al diálogo, y bueno, y ha provocado pues movilizaciones masivas, ¿no?, por el derecho a decidir, que están exigiendo algo muy básico y muy de sentido común, que es que la ciudadanía pueda decidir su futuro y cuál tiene que ser la relación de Cataluña con España. Entonces, sobre el hecho de que el estado de las autonomías está agotado y que es lógico que se plantee, por lo tanto, el debate del derecho a decidir y que se le dé la palabra a los ciudadanos, en eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que discrepo completamente de este señor y en general de su partido, de Convergencia i Unió, es que intenten utilizar este argumento para intentar esconder sus casos gravísimos de corrupción, sus recortes, su política de privatización de la sanidad en Cataluña, que es responsabilidad suya y no de nadie. Usted ha dicho en alguna ocasión que no se siente independentista, sin embargo, en la última consulta votó sí a las dos preguntas. Sí, yo no he sido...
lo he dicho públicamente muchas veces, no he sido nunca ni nacionalista ni independentista y de hecho yo quiero trabajar en la política para superar las fronteras en general, en Cataluña, en España, en Europa, en todas partes estoy por trabajar porque de hecho las fronteras solo existen para los pobres, o sea, luego las mercancías, los grandes capitales financieros cada día se mueven por todo el mundo sin ninguna frontera, ¿no? Y las fronteras solo existen para los pobres, como se puede ver en la valla de Melilla. Entonces yo estoy por superar las fronteras, pero efectivamente, como decía, me parece que el estado de las autonomías está agotado, me parece una evidencia, ¿no? Que el estado de las autonomías y la deriva recentralizadora del Partido Popular ha llevado a una situación de colapso y por lo tanto me parece que el derecho a decidir es un debate, un principio democrático irrenunciable, ¿no? Y en ese sentido sí que en la movilización del derecho a decidir hay mucha gente que sin ser nacionalista ni ser independentista, pero hemos visto una oportunidad democrática, simplemente eso de lo que estamos pidiendo, más y mejor democracia en Cataluña, en España, en Europa y en todo el mundo. Bueno, vamos a tener tiempo para una última ronda, tienen que ser una pregunta breve, también voy a pedir que la respuesta sea breve si es posible. Son temas muy amplios y cuesta. Lo sé, pero voy a pedir concisión en preguntas y respuestas. Le oigo hablar todo el rato de cosas que son lo de la comunidad autónoma, el gobierno del Estado, pero hablando de Barcelona, los comerciantes van a tener libertad de horarios, vamos a poder circular en Barcelona en coche o tendremos que ir andando, es decir, ¿qué es exactamente, qué proyecto fuerza tiene usted para esa ciudad maravillosa que es Barcelona? Porque otros alcaldes han tenido proyectos fuerza, pero no sé cuál es el suyo, aparte de la paz en el mundo, de que se acabe el hambre y de que se acaben los desahucios y que tengamos una renta básica. Oiga, muy bien, pero de lo que es competencia del Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué va a hacer? Bueno, pues muchas de esas cosas que ha dicho usted son competencia también del Ayuntamiento, no solo del Ayuntamiento, pero también del Ayuntamiento. Entonces, si usted me pregunta que resuma el modelo de ciudad, yo quiero estar orgullosa de Barcelona y creo que como miles de ciudadanos de Barcelona también. Y quiero que sea referente internacional de ciudad justa, saludable y democrática. Para ello hay que cambiar radicalmente las políticas que se están haciendo ahora. Hay que recuperar el liderazgo público, el liderazgo del Ayuntamiento que se ha perdido completamente y en eso estaría parcialmente de acuerdo en el rato que hacía antes usted recordando las anteriores etapas de los ayuntamientos de Barcelona, ¿no? Para ello, he dicho, le hemos planteado ya un plan de choque con 30 medidas muy concretas presupuestadas, con un total de 160 millones para los primeros meses de mandato, o sea que hemos hecho ya un programa muy concreto, estamos trabajando por un programa más amplio para todo el mandato, que yo ahora le detallaría, pero no me van a dejar, pero yo tengo un montón de medidas. Libertad de comercio, por ejemplo. Por ejemplo, apuesta clarísima. O sea, nos parece que uno de los errores en los que se está ahora es que después de la burbuja inmobiliaria se está cometiendo el mismo error, que es ir hacia el monocultivo, en este caso turístico, y se está creando una burbuja turística. Todos estamos encantados con el turismo, pero hay que gestionarlo bien. Hay que gestionarlo bien para que se redistribuya la riqueza por toda la ciudad y para que no se acaben unos grandes comiendo los grandes recursos de toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahora con el modelo turístico? Que efectivamente está beneficiando a los grandes lobbies, a los grandes hoteles, a las grandes marcas, pero al pequeño comercio lo está perjudicando porque está disparando la especulación, por ejemplo, en todo el centro de Barcelona, y los pequeños comerciantes son los primeros que se quejan de que están teniendo que cerrar la persiana porque no tienen ayudas, no tienen apoyos y se lo están quedando todo las multinacionales. Entonces, ahí, por ejemplo, la libertad de horarios es algo que beneficia solo a las grandes multinacionales que acaban, en realidad, con todo el pequeño comercio que es esencial para la vida de la ciudad, no solo para el pequeño comerciante, sino también para el conjunto de los vecinos y vecinas. Continuamos con la pregunta de Hilario. Con la nueva ley de seguridad ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros a quien frene, a quien paralice un desahucio, se acabaron las protestas. Yo creo que no, porque las protestas no son por capricho, las protestas se hacen porque hay una situación que es intolerable, ¿no?, de vulneración de derechos, insisto, porque hay desahucios, porque hay gente que queda excluida de la sanidad, porque se privatizan derechos fundamentales como es la educación pública. Entonces, por eso hay protestas, la gente no protesta por capricho, nadie tiene ganas de protestar. Entonces, por mucho que intenten asustar a la población con leyes absolutamente retrógradas y autoritarias, como es esta ley de seguridad, que por cierto hoy Naciones Unidas le ha pedido al gobierno español que la retire por vulnerar toda la normativa de derechos humanos, evidentemente hay que exigir que se retire esa normativa que vulnera derechos fundamentales y la propia Constitución, pero mientras no se retira la gente no va a dejar de protestar o los propios ayuntamientos no dejaremos de hacer lo que se tenga que hacer por mucho que un Estado autoritario del Partido Popular intente amedrantarnos, ¿no? Se trata de defender los derechos básicos. Andrea, cuando hablaba de su movimiento y de otros, hablaba de revolución democrática. Usted dice muchas veces que la guerra no va contra la pobreza, sino contra los ricos, citando a una persona de mi generación. Es difícil que los ricos repartan la riqueza. Usted, yo sé que es pacifista, pero en caso necesario, ¿justificaría algún tipo de violencia para hacer justicia?
No, yo siempre he sido pacífica y estoy en contra de toda violencia y estoy por combatir la violencia, ¿no? Entonces, pero yo creo que se pueden plantear medidas muy razonables sin tener que llegar a conflictos muy graves y al contrario, se lo voy a decir de otra manera muy positiva, que es, yo quiero que en Barcelona se peleen las empresas del mundo entera por venir a invertir, porque Barcelona sea un sello de calidad mundialmente conocido, porque todas las empresas que trabajen en Barcelona sean reconocidas por sus códigos éticos, por respetar los derechos laborales, por pagar sus impuestos. Si eso es así, se redistribuye la riqueza, si se cumple simplemente la legalidad existente, que desgraciadamente ahora se incumple muy habitualmente, si se cumpliera la legalidad existente, conseguiríamos repartir mucho más la riqueza de lo que se está repartiendo y conseguiríamos garantizar derechos básicos. Entonces, lo que se está pidiendo es eso, son sentido común, que se cumpla la legalidad, que cada uno cumpla con sus obligaciones y entonces yo creo que eso tiene que ser también un incentivo para muchas empresas. De hecho, por ejemplo, el ayuntamiento, es verdad que hay muchos temas que son de competencia estatal, pero el ayuntamiento, por ejemplo, tiene efectivamente miles de empleados y luego contrata, representa la actividad económica del ayuntamiento, representa el 5% del PIB de la actividad económica de la ciudad, o sea que puede incidir muchísimo en las empresas con las que trabaje, en las adjudicaciones, en los proveedores, puede poner condiciones en los temas laborales, en los temas ambientales y puede hacer que efectivamente Barcelona sea un ejemplo mundial y a mí eso es lo que me hace ilusión en este proyecto y que efectivamente las empresas no solo no se van a ir, sino que se van a dar de bofetadas porque estar en Barcelona va a ser señal de que efectivamente es una empresa responsable que cumple con los derechos básicos. Pues son 20 minutos para las 12 de la noche. Le vamos a dar las gracias a Ada Colau por haber venido a la Sexta Noche y conocemos un poquito mejor ya ese proyecto de Barcelona en Comú.